Bienvenidos cerveceros y cerveceras a un nuevo vídeo de Hacer Cerveza Artesanal, el canal de YouTube donde hacemos la mejor cerveza del mundo, la que hacéis vosotros mismos en casa. En este vídeo continuamos con el tutorial de cómo hacer una cerveza lager de fermentación baja. Os dejo por aquí la elaboración de nuestra Pilsner alemana y cómo hacer el descanso de diacetilo. Ya hemos hecho el descanso de diacetilo, lo vimos en el vídeo anterior y hoy vamos a ver cómo retirarle la levadura para clarificar nuestra cerveza y que nos salga totalmente cristalina. Vamos a ver esto, pero antes no os olvidéis de suscribiros al canal, darle a la campanita y así os avisamos cada vez que saquemos un nuevo vídeo o una nueva receta. No os los perdáis y ahora vamos a ver cómo clarificar nuestra cerveza lager. ¡Vamos allá! Una vez tenemos hecho el descanso de diacetilo a temperatura ambiente, lo que vamos a hacer es meter nuestro fermentador en la nevera a una temperatura muy baja, entre 2 y 3 grados, para que esas levaduras de fermentación baja se duerman y se vayan al fondo del fermentador y todo decante bastante bien al fondo del fermentador antes de trasvasar a un fermentador secundario. En este caso, si tenéis una levadura de floculación alta, también podéis usar una gelatina, como el vídeo que os dejo por aquí, que os explico cómo añadir la gelatina. Lo dejáis entre 5 y 7 días a esa temperatura de 2-3 grados y después la sacaremos para hacer el trasvase. Una vez haya pasado ese tiempo de cold crash con la cerveza en frío y decantando toda la levadura al fondo del fermentador, es el momento de separar la levadura de la cerveza. Para esto lo mejor es un fermentador cónico. La levadura se va al fondo del fermentador y por debajo se puede sacar fácilmente con una válvula, se saca la levadura y así se separa la cerveza de la levadura. Como muchos de vosotros supongo que no tendréis un fermentador cónico, yo aquí en casa tampoco tengo un fermentador cónico, lo que voy a hacer es trasvasar toda la cerveza a un fermentador secundario y dejando la levadura en el fermentador primario y así las voy a separar. Ya sabéis que yo no soy muy partidario de hacer los trasvases, ya lo he comentado en algunos vídeos. A mí me gusta más para clarificar, pues dejar la cerveza en frío o usar la gelatina. Esta técnica también la podéis usar para cervezas así lagers que queráis que salgan muy cristalinas, separar la levadura de la cerveza. Pero bueno, siempre sabéis que hay un riesgo de oxidación o de contaminación del mosto siempre que abrís el fermentador, con lo cual ese riesgo se puede correr. Por lo tanto, tenéis que esterilizar todo vuestro equipo y tenerlo todo muy limpio cuando hagáis el trasvase. Vamos a sacar el fermentador de la nevera, vamos a retirar el airlock y abrimos la tapa con cuidado. Ahí podemos ver nuestra cerveza Pilsen. Para hacer el trasvase voy a darme de este vástago llenador de botellas, que es con el que lleno las botellas. También se pueden llenar los fermentadores con él. Con él reduciremos las probabilidades de oxidación. Simplemente saber que tiene que estar también muy bien esterilizado. Vamos a limpiar el grifo de nuestro fermentador un poco con nuestro sanitizante y le colocamos el vástago para el trasvase. Vamos a ir trasvasando toda nuestra cerveza poco a poco al fermentador secundario. Vamos haciendo muy lentamente y intentando no oxigenar nuestra cerveza. Trasvasamos toda la cerveza hasta llenar el fermentador secundario. Podréis ver que en el fondo del fermentador primario se ha quedado bastante cantidad de levadura. Ahora que lo hemos separado, ya podemos cerrar nuestro fermentador secundario. Uno de los problemas que tiene esto del trasvase es que se puede perder algo de cerveza, además de las posibles oxidaciones y contaminaciones que se pueden producir. Vamos a cerrar nuestro fermentador, le colocamos un airlock con agua esterilizada y ya lo tenemos listo para madurar. Una vez tengáis el fermentador secundario lleno con la cerveza, vamos a volverlo a meter en la nevera unos días más para que termine de clarificar y de madurar. El tiempo total dependerá de lo mucho que queráis clarificar esa cerveza, ya que si vais a llenar las botellas para carbonatar de forma natural, no queréis que clarifique demasiado y que queden algunos restos de levadura para poder hacer la fermentación secundaria en la botella. Si vais a hacer carbonatación con CO2, podéis tenerla todo el tiempo que queráis, ya que lo mejor es que cuanta menos levadura haya, mejor. Yo voy a llenar un barril y la voy a carbonatar con CO2, así que de 5 a 10 días ya la podéis tener en la nevera para que termine de clarificar. Así que vamos a meterla en la nevera. Ya ha pasado el fermentador unos días más en la nevera, aquí ya lo podéis dejar el tiempo que vosotros creáis, podéis ir sacando un poco de cerveza para ir mirando su clarificación. Si vais a carbonatar en botella, no la dejéis demasiado tiempo, 5 días máximo,
La podéis dejar hasta 10 días, 20 días, todo el tiempo que queráis si vais a carbonatar con CO2. Aquí ya tengo mi barril preparado, el sanitizante con el que voy a esterilizar el barril. Y nada, ahora sacaré el fermentador de la nevera para trasvasar la cerveza al barril y carbonatar con CO2. Antes de llenar el barril vamos a esterilizarlo. Para ello lo llenamos de sanitizante, lo tapamos con la tapa y vamos a darle unas cuantas vueltas para que se desinfecte todo bien en el interior. Podéis repetir este proceso varias veces para que quede totalmente desinfectado. Vamos a abrir el fermentador que hemos sacado de la nevera, retiramos el airlock y abrimos la tapa con cuidado. Limpiamos el grifo con un poco de sanitizante y le colocamos el vástago para el trasvase. Vamos a trasvasar nuestra cerveza al barril con el vástago, vamos poco a poco y sin oxigenar nuestra cerveza. No sé si esta es la forma más ortodoxa, pero bueno, ya cada uno en casa se tiene que adaptar al equipo que tenga. Siempre recordar eso, no oxigenar la cerveza, tenerlo todo bien esterilizado para no contaminar. Una vez tengamos el barril lleno, lo cerramos con una tapa esterilizada y lo metemos en la nevera para enfriar. Veréis que en el fondo del fermentador todavía nos ha quedado algo de levadura, por eso nos va a quedar una cerveza más clara después de este segundo trasvase. Ya tenemos el barril dentro de la nevera, lo dejamos que se enfríe unas 24 horas. Al día siguiente ya lo podéis carbonatar con CO2. Os dejo por aquí el vídeo de cómo carbonatar con CO2 y si queréis carbonatar de forma natural con azúcar, con que uséis entre 6 y 7 gramos de azúcar por litro, es suficiente para carbonatar esta cerveza. Pues hasta aquí llega el tutorial de cómo elaborar una cerveza lager de fermentación baja. Os dejo por aquí el resto de recetas del canal para que no os perdáis ninguna. Os dejo por aquí para suscribiros, para que no os perdáis los próximos vídeos y nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego, cerveceros!